Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ana Francisca Vega y a nombre de Leo Zuckerman les doy la bienvenida a La Hora de Opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez y Carlos Bravo Regidor vamos a debatir la posverdad en las cifras de seguridad, desabasto de medicamentos y de la pandemia en el país. Después, con Rosalind Lemus Martin, vamos a platicar sobre la variante Delta del COVID-19 y las preocupaciones que hay por el incremento de casos aquí en México. Y para terminar, con Gonzalo Monroy vamos a platicar de la decisión de la Secretaría de Energía de entregar a Pemex la operación de un campo petrolero descubierto por un consorcio privado. Así que comenzamos La Hora de Opinar. Muy buenas noches. A nombre de Leo Zuckerman les doy la bienvenida a La Hora de Opinar. En los últimos días, el presidente López Obrador ha asegurado en diferentes espacios y momentos que hay avances en temas de seguridad y en la estrategia también de su gobierno frente a la pandemia. Otro de los asuntos que ha cobrado relevancia en semanas y en días recientes es el tema del desabasto de los medicamentos, en especial el desabasto de los medicamentos oncológicos para niños que padecen cáncer. Hoy vamos a debatir el tema de la posverdad en las cifras del gobierno y para ello me da muchísimo gusto recibirlos por acá, los colaboradores de la mesa de los martes. Muy buenas noches, Paula Sofía Vázquez y Carlos Bravo Regidor, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, Paula, arrancamos contigo. ¿Qué revela desde tu perspectiva que estemos hoy platicando sobre un asunto de posverdad? ¿Qué revela de la administración del presidente López Obrador? A mí lo primero que me gustaría decir es que revela que detrás de un ejercicio legítimo de derechos por parte de los dos lados, ¿no? Porque creo que también en la guerra de la posverdad ha habido dos bandos, ¿no? Creo que lo primero que creo que revela es una tremenda irresponsabilidad. O sea, una increíble responsabilidad en la que nos están llevando de calle el derecho de acceso a la información, la transparencia e incluso pues parte del ejercicio periodístico, ¿no? De lo que uno esperaría que fuera un ejercicio periodístico serio. Esa es la primer cosa que me parece que revela, ¿no? Un estado de descomposición. La segunda, una ruptura, yo creo que frontal, fuerte, ya muy directa, entre el presidente y los medios de comunicación. O sea, creo que ya pasamos con este nuevo ejercicio de quién es quién de las mentiras, ¿no? Que pues muy fácilmente podemos decir quién es quién, ¿no? ¿Quién es él quién? Pues encontramos que creo que ya hay un ejercicio adversarial en el que se está disfrazando de ganas de informar o ganas de informar mejor, más bien ganas de seguir haciendo publicidad con los famosísimos otros datos de los que me gustaría hablar más adelante, porque pues una de las cosas que a mí más me llama la atención es que decir que hay otros datos sin evidenciar qué otros datos son, para permitirnos a nosotros hacer el ejercicio ciudadano, público, de contraste, de verificación, etcétera, pues uno ya está muy gastado y dos, no nos está diciendo ya nada, ¿no? Más allá de decir, estamos tratando de deslegitimar la información que está ahí y que muchas veces pues tiene una fuente y una trazabilidad y una transparencia que no tiene la información que el presidente emite. Sí. Lo decías, Carlos, en tu columna hoy. Aquí el tema es un tema de no reconocer la realidad, ¿no? No está presentando el presidente, por ejemplo, a un argumento, no presenta un contraargumento con datos, con cifras, que efectivamente puede enriquecer el conocimiento general de un problema o incluso entender de dónde parte el presidente para comprender algo o para proponer algo. Simple y sencillamente es un asunto de no reconocer esa realidad y eso pues tiene evidentemente consecuencias graves, ¿no? Sí, mira, desde luego digamos, en la teoría psicológica existe esto de la negación como un mecanismo de defensa, ¿no? Y normalmente se le considera un mecanismo de defensa, digamos, al que las personas de pronto podemos recurrir para protegernos ante una realidad demasiado incómoda o demasiado dolorosa, que desestabiliza, ¿no? Nuestra imagen de nosotros mismos,
nuestra capacidad de funcionar en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte en la que la negación a veces es, pues esto, una suerte de método para regular, digamos, gradualmente, ¿no? El ir admitiendo una realidad, una forma de comprar tiempo, de prepararnos, pues para aquello a lo que nos tenemos que adaptar, ¿no? El problema es cuando, digamos, entendiendo esa naturaleza que a veces tiene la negación como un mecanismo de defensa, el problema es cuando la negación se convierte no en algo temporal, en un mecanismo para ir, digamos, dosificándonos la realidad, sino en un pretexto ya para negarla definitivamente, ¿no? Y eso, digamos, el problema es que entonces ya no es nada más esa realidad problemática inicial de primera instancia que quisiste negar, sino que tienes que lidiar con ella tarde o temprano, pero además tienes que lidiar con las consecuencias de la negación, ¿no? Que se empiezan a convertir pues también en un problema, digamos, en sí mismas, ¿no? Y en ese sentido a mí lo que me sorprende mucho es en los tres temas que ponía sobre la mesa Ana Francisca: seguridad, pandemia y desabasto. Creo que sí hay que tener mucho cuidado de no caer en falsas equivalencias. No, yo no creo que en este caso haya como dos lados más o menos parejos o simétricos. Creo que la principal fuente de desinformación y de noticias falsas respecto a estos tres temas, y la principal, digamos, el principal responsable es al mismo tiempo el que más está negándose a admitir lo que la propia información está indicando, ¿no? Yo creo que aquí sí, la principal fuente de fake news en ese sentido ha sido el gobierno de la República. Sí. Además, Carlos, Sofía, el punto aquí es que en el camino de estas construcciones de las realidades alternativas, se va descalificando a actores genuinos y con intereses genuinos. Por ejemplo, el caso de los papás de niños con cáncer me parece que es uno de los más claros, ¿no? ¿Cómo ves esto, Sofía? Paula. Creo que es uno de los asuntos como daños colaterales más graves del tema de haber convertido tu cruzada en contra, no de las fake news, ¿no? En este caso sí coincido con Carlos, ¿no? En contra de la realidad, si la realidad no te acomoda. Creo que está generando muchos falsos adversarios, ¿no? Muchas personas que tienen, y lo hemos visto a lo largo de todo el sexenio, ¿no? O sea, son las ONGs y son los papás de niños con cáncer y son las víctimas de los muchos problemas que ha tenido la pandemia, ¿no? No solo las personas que desafortunadamente perdieron la vida, sino también las personas que perdieron su empleo, que perdieron, porque también a ellas les afecta que les digan que ya está recuperando la economía cuando los datos son otros, ¿no? Y ahí me gustaría decir dos cosas. Sí creo también que es importante, y lo creo coincido con Carlos, en que en este tema de quién dice más fake news, hay grados de gravedad, ¿no? Y entonces, pues dependiendo de dónde las dices, no es lo mismo la señora que te pone un fake news en su Twitter con 20 seguidores que el presidente de la República, ¿no? Sí. Y creo que una de las cosas que más problema tiene es darles la misma categoría, ¿no? Pero es que también ellos mandan fake news. Bueno, sí, señor, la señora que se equivocó. Creo que también eso es un grados de ominosidad, ¿no? No sé si existe la palabra, pero eso es. Y ahí también me gustaría apuntar una última cosa. En esta lucha contra la realidad y contra los datos, creo que también otras víctimas colaterales están siendo las instituciones públicas que emiten datos. El INEGI, el Coneval, porque ya también se vuelven los nuevos adversarios, ¿no? O sea, un caso cercano es cuando publica el INEGI los datos de deserción escolar por la pandemia. El primer ataque viene de la Secretaría de Educación Pública para decir que esos datos no son ciertos, ¿no? Así es. Que por cierto, Paula, perdón, que por cierto, la Secretaría de Educación Pública al día de hoy no ha publicado datos oficiales de la deserción en la pandemia. Digo, esa es la otra, ¿no? Lo que estamos haciendo también es desacreditar a las propias fuentes gubernamentales que se dedican a sacar datos, ¿no? Entonces eso también me parece como muy lesivo para las instituciones y también para nosotros mismos, ¿no? Porque entonces ya empiezas a decir, ¿y entonces en qué datos creo si me dicen que estos datos también gubernamentales no son ciertos? Sí, y eso explica también en muchos sentidos, Carlos, no sé cómo la veas tú, pero explica mucho el empuje desde Presidencia de la República para modificar, cambiar, acotar, limitar
el trabajo de los organismos autónomos y de los organismos que están efectivamente y constantemente poniéndonos frente a nosotros, frente a la opinión pública, algunas de las mediciones pues, más básicas, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando con nuestro país. Es que yo creo que mencionas un concepto fundamental, Ana, que es el de autonomía. La autonomía de la ciudadanía, la autonomía de las instituciones, la autonomía de la prensa, ¿no? El problema aquí me parece justamente que este gobierno tiene muchos problemas con el concepto de autonomía y le cuesta mucho trabajo habérselas con que de esa autonomía pueden brotar datos, pueden brotar cuestionamientos, pueden brotar protestas que no necesariamente le representan una oposición o que no necesariamente encarnan la voz de adversarios. Pueden ser ciudadanos autónomos, pueden ser instituciones autónomas, prensa autónoma, pero el gobierno está de alguna manera atrapado en la lógica de que solamente existen, digamos, los aliados y los adversarios. Uh-huh. Y si tú le presentas de alguna manera algún tipo de información, desde, digamos, salida de una solicitud de información o de una entrevista con padres de niños con cáncer, ¿no? O protestas de padres bloqueando el aeropuerto, o de víctimas de la violencia o sus deudos, o indígenas protestando contra los megaproyectos del presidente, en fin, todas esas manifestaciones que no son necesariamente, y creo que en esto no hay que dejar de insistir en ello, ¿sí? No son necesariamente manifestaciones adversariales o de oposición, son manifestaciones de autonomía, pero en la medida en que el gobierno no puede reconocer eso y está atrapado en decir, pues si están presentando de alguna manera algún tipo de información o de interpretación de la realidad que no me es favorable, entonces los trato como si fueran mis adversarios. Como han tratado a los padres de los niños con cáncer, a la prensa, a las feministas que protestan contra la violencia contra las mujeres, en fin, a todo ese catálogo de manifestaciones, pues justamente de eso, de autonomía, ¿no? A mí me llamó mucho la atención este intercambio entre el periodista Jorge Ramos y el presidente López Obrador, porque era el presidente citando datos de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y Jorge Ramos diciéndole, pero es que estos que estoy citándole yo a usted son datos de su propio gobierno. Y me llamó pues la atención en el sentido de decir, a ver, ¿cuándo escoges qué fuente conviene a lo que tú quieres transmitir o no? Y me pareció, pues, francamente, pues acorralado, ¿no? Lo que sucedió con respecto a, pues sí, estos son sus datos, señor presidente, y el otro sacando una tabla que claramente le había hecho comunicación social rapidísimo para poderle rebatir, ¿no? El tema de la pandemia, que es particularmente dolorosa. Sí, yo creo que el ejercicio de Jorge Ramos evidencia de forma muy clara el problema que tiene la estrategia de comunicación y también evidenció como de forma muy clara algo que no creo que sea una novedad en los gobiernos, pero el uso de la cuenta que más te conviene, ¿no? Claro. Lo vimos a lo largo de la pandemia con Gatell, con que incluso mover los indicadores, las mediciones, los semáforos, o sea, creo que es una manipulación de información. Mira, a mí la parte que más me preocupa de este tema es que en el gobierno en realidad, o sea, está tan ocupado en negar la realidad, como, o sea, lo de Jorge Ramos es una evidente negación de la realidad, ¿no? Aquí están tus datos, esta frase de ya no hay masacres, ¿no? ¿Cómo le dice a lo que acaba de pasar, no? O sea, ¿cómo le decimos? Muchos muertos, ya no masacre. Estas cosas. Es que en realidad pues, toda esa fuerza y toda esa iniciativa que se está ocupando en desmentir debería de estar ocupada en solucionar los problemas públicos. Creo que una de las cosas que pasa con esta guerra de información y desinformación es que ya estamos más preocupados en mentir y desmentir y en buscar verificar las fuentes de la información que en solucionar los problemas públicos que son reales. El tema del desabasto lo ha dicho, hasta el propio presidente lo ha admitido. Todo el mundo ha admitido que hay un problema de desabasto, que ya el tiempo de habérselo cargado al modelo neoliberal ya pasó, son casi 3 años en los que no se ha podido solucionar este problema
y aún así siguen más preocupados en ver si en la marcha de los padres había una persona que milita en el PRD, sí. que en tratar de encontrarle una solución a un tema que de verdad le está costando la vida a la gente todos los días. Sí. Ahora, evidentemente, solucionar pasa por reconocer, que es lo decía Carlos al inicio de su colaboración, ¿no? Lo primero que hay que hacer es reconocer la realidad, y lo segundo es incorporar. Y las dos cosas fallan, Carlos, en este momento. Para la construcción de una política pública que medianamente trate de remediar lo que está frente a la realidad, pues son dos muy malas noticias para los próximos años, la verdad. Sí, es que sabes que yo creo justo esto que dices sobre, digamos, la construcción, el reconocimiento de la realidad, el diagnóstico y la elaboración de una política pública que la atienda, hay una premisa, creo ahí, que no se cumple, que es el hecho de que quienes tienen el poder de alguna manera asuman la responsabilidad que eso implica, que tengan, digamos, una noción, digamos, elemental mínima de cuál es el sentido de la función pública, ¿no? Finalmente, quien está en el poder, pues tiene que responder, es quien toma decisiones, ¿sabes? Es quien tiene que hacerse cargo, quien tiene que responder, ¿no? Y cuando tú, como estaba diciendo Paula Sofía, inviertes la mayor parte de tu tiempo en tratar de desmentir, en tratar de negar la realidad, en lugar de hacerte cargo de ella para cambiarla, pues evidentemente toda esta cadenita que estabas tú de alguna manera ahorita suponiendo sobre aceptar la realidad y diseñar una política para atenderla, pues no se cumple, porque no hay una autoridad que asuma la responsabilidad, pues de tener que responder ante esa realidad. Claro. Ahora, hay otra variable que a mí me gustaría platicar con ustedes, que es el asunto de la oposición. La oposición, la verdad, ha hecho un muy mal trabajo, quizá en tiempos recientes menos, pero durante los primeros año y medio, dos quizá del gobierno del presidente López Obrador, uno escuchaba, por ejemplo, las comparecencias o la comparecencia de López-Gatell con diputados. Los diputados, bueno, no habían leído ni siquiera el informe del día anterior de López-Gatell, ¿no? O sea, no había pues una utilización inteligente y estratégica de los datos que efectivamente ahí están. Y la oposición, pues francamente, noqueada, en desventaja, pero además floja, ¿no? En muchos sentidos. Sí, yo creo que cuando yo decía al principio que hay una irresponsabilidad, pues también hay irresponsabilidad en eso, ¿no? O sea, nunca nos preguntamos como con mucha seriedad cuál es el papel de la oposición, ¿no? Creo que aquí en México el papel de la oposición, o el papel que la oposición asume es joder al gobierno, ¿no? O sea, pero creo que en este caso haría falta una oposición más inteligente, no solo en señalar las fallas, o sea, creo que ahí sí hay muchísimos, o sea, la 4T comete todos los días errores autoinfligidos, ¿no? O sea, no solo en señalar esos errores autoinfligidos, sino en saber actuar de forma muy puntual, en consecuencia, y también dar pasitos para solucionarlos, ¿no? También uno ve el papel de la oposición en el legislativo, en el que por un lado se están quejando de la militarización, de no sé qué, pero por otro lado votaron a favor, ¿no? Entonces creo que también ahí hay como un papel importante de la oposición en dejar de ser retóricos, en dejar de tener estrategias como ir ante la OEA. O sea, creo que no hay nada más ridículo que ir ante la OEA, ¿no? Creo que hay que recuperar, o sea, y más con Almagro. Creo que hay que recuperar también como una idea básica de que la democracia que conocemos y muchas de las conquistas que tenemos en materia social, en materia económica, son a partir de la oposición y de la resistencia. Y que no podemos permitir que eso se vea como una enemistad, pero tampoco podemos dejarla morir sola porque estamos más preocupados manteniendo curules, que es lo que hace la oposición. Sí. Sí. ¿Cuál es tu lectura de la oposición en este tiempo, Carlos, y digo, particularmente en el asunto de los otros datos y de presentar argumentos claros, inteligentes, en fin? Sí, yo creo que en muchos casos el papel de las oposiciones no necesariamente es producir esa información, sino darla a conocer, interpretarla, politizarla en el mejor sentido posible del término. Finalmente las oposiciones existen
para oponerse, para estar constantemente cuestionando, criticando, disputando el poder. No hace falta más que recordar pues cómo hacía oposición Andrés Manuel López Obrador cuando no era presidente. Pues de eso se trata en muchos sentidos ser oposición, ser una piedrita en el zapato constante, ¿no? Someter al ácido del escrutinio más riguroso al gobierno, y claramente la oposición creo que no lo ha hecho. Creo que después de las elecciones, en la medida en que ya, digamos, pasó el 2018, las oposiciones de alguna manera empiezan a reconfigurarse, aunque todavía muy gobernadas por un ánimo, digamos, anti-López Obrador, pero bueno, en la circunstancia en la que estamos, ¿no? Que sigo pensando que no terminan como de asimilar o de renovarse en función de la paliza que recibieron en 2018, pero también creo que más allá de muchas de las cosas que se le han criticado a la oposición, que son la pasividad, la falta de liderazgos, de ideas, de audacia, creo que también hay otro elemento que no podemos obviar. A ver. Y es el siguiente: yo creo que las oposiciones le tienen miedo al gobierno. Y le tienen miedo porque han visto el uso faccioso de las instituciones del Estado con propósitos políticos, el pretexto de la lucha contra la corrupción, no necesariamente para castigar a los corruptos, sino para disciplinar a los adversarios. Desde luego aquí, y esto es pues muy desagradable, pero muy cierto, en la medida en que las oposiciones o que ciertos líderes de oposición son susceptibles de ser acusados verídicamente por actos de corrupción, tráfico de influencias, etcétera, pues creo que el gobierno ha utilizado muy facciosamente esa arma. Pero en la medida en que ellos saben que son vulnerables, creo que también parte de su pasividad se explica por eso. Que no es un arma que solo haya utilizado este gobierno, ¿no? Hay que decirlo. Hay historia, y hay una historia pues, muy dolorosa y muy costosa para muchos. Sin embargo, quizá aquí, digamos, el matiz está, Paula Sofía, en la visibilidad de los argumentos y de los ataques y de las amenazas, ¿no? y de los señalamientos, por ejemplo, en la conferencia mañanera, que es frecuentemente en donde se dan, ¿no? Yo creo que la diferencia, efectivamente, o sea, el uso faccioso de las instituciones es un mal que llevamos padeciendo, yo creo que desde que México se constituyó como república independiente, ¿no? O sea, es una historia larga. A mí lo que me parece más nocivo es, primero, que tú te ostentas con una cierta superioridad moral diciendo no somos iguales, ¿no? Entonces, pues ahí me parece la primera ofensa, ¿no? Y la segunda es que en este caso sea como no solo cínico, sino público, contento, una exhibición pública de estar haciendo uso faccioso de las instituciones, ¿no? O sea, que salgan fotos de personas que trabajan en un consejo consultivo en la mañanera como si fueran los 10 más buscados de la lista del narcotráfico. Y después no pasa nada, Paula, ¿no? Y después no pasa nada. ¿No? Esa es la otra, porque además no tendría por qué pasar. O sea, muchas de las cosas son una estrategia narrativa para desacreditar gente que la realidad es que tampoco tiene un cauce jurídico. Carlos, el punto, un poco para cerrar el tema, hay también en esta utilización facciosa de las instituciones y de la utilización facciosa del poder, pues claras repercusiones en el derecho de las víctimas de este país, que son muchísimas, Carlos, a recibir justicia, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que ahí es donde hay que poner el énfasis, Ana. O sea, finalmente, pues podrá haber grilla entre los políticos, disputas, eso siempre hay, y siempre es de un modo u otro poco edificante, ¿no? Pero lo que sí tiene que resultarnos inaceptable es esta suerte como de negligencia, porque además todos estos movimientos, los padres de los niños con cáncer, las víctimas de la violencia, las mujeres, etcétera, en realidad no están queriendo derrocar al gobierno. No. Están pidiéndole al gobierno que gobierne, que cumpla con su responsabilidad. Y aquí, pues yo, digamos, me gustaría cerrar justamente
digamos, recordando la distinción entre la posverdad y la propaganda, ¿no? O sea, normalmente la propaganda la concebimos como el esfuerzo sistemático deliberado por tratar de instaurar una verdad oficial. Claro. Pero la posverdad tiene ahí, digamos, como una complicación en la que en realidad no se trata de instaurar una verdad oficial, sino de hacer que la idea misma de la verdad se vuelva irrelevante. Y entonces podamos creer simplemente lo que nos venga en gana o lo que nos convenga de alguna manera creer, más allá de qué está pasando allá afuera en la realidad, independientemente de nuestras preferencias o nuestros deseos, porque ahí justamente es donde creo habitan estas personas, que realmente lo que nos están diciendo es que necesitan más gobierno. No son golpistas que lo quieren derrocar, están pidiéndole al gobierno que gobierne. Así es. Y cuando el gobierno los trata como si fueran adversarios, en realidad en un contexto como el mexicano de tanta violencia, de tanta desigualdad, pues lo que está ejerciendo es una profunda crueldad contra esas personas. Sí. Finalmente, Paula Sofía, esto no se sostiene, ¿no? O sea, son situaciones que van a terminar reventando en la cara. Una de las cosas que vimos al final del gobierno de Peña era esa, ¿no? Podrás invertir muchísimo dinero en propaganda, pero pues la realidad es muchísimo más fuerte. Y aquí, pues a mí me gustaría pensar si tu gobierno, si lo que tú quieres, retomando un poco lo que dice Carlos, si lo que tú estás esperando es caos, pues los más afectados van a ser las personas que justamente lo que necesitan es orden y seguridad, que creo que somos todos los mexicanos. Bueno, pues les agradezco mucho, Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo, regidor. Les mando un abrazo. Nos vemos el martes que entra. Igualmente a ti, Ana, gracias. Linda noche. Vamos a una pausa muy chiquita. Regresamos con Roselyn Lemus Martin para platicar sobre esta variante Delta preocupa del COVID-19. Ya está detectada en 11 estados del país. Así es que regresamos con eso. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.